A lo largo de nuestras vidas, nos encontramos con diferentes tipos de relaciones. Algunas son enriquecedoras, otras nos enseñan lecciones valiosas y algunas, lamentablemente, nos dejan con el corazón roto. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan y aunque no siempre lo deseemos, a veces nos vemos obligados a soltar a aquellos que ya no desean estar a nuestro lado. Dejar ir a alguien que ya no te quiere es una de las experiencias más difíciles que podemos vivir. Puede ser una relación amorosa que se desvanece, una amistad que se enfría o incluso un lazo familiar que se rompe. El dolor que sentimos al enfrentarnos a esta situación es profundo y nuestra mente se llena de dudas, inseguridades y preguntas sin respuesta. Nos quedamos atrapados en la nostalgia, en el qué pasó, en lo que podría haber sido. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía que nos invita a aceptar lo que no podemos controlar y a cultivar la paz interior, nos ofrece un camino claro para atravesar el sufrimiento de la pérdida. Los estoicos no nos prometen una vida sin dolor, pero sí nos enseñan cómo podemos manejar ese dolor de una manera sabia, serena y liberadora. En lugar de aferrarnos a lo que ya no está, nos invitan a soltar con dignidad, a sanar con aceptación y a crecer con cada experiencia. El desapego no es un acto de indiferencia, sino de sabiduría. No es olvidarnos de las personas que fueron importantes, sino entender que nuestra paz y felicidad no dependen de su permanencia. En lugar de quedarnos atrapados en la frustración o la desesperanza, el estoicismo nos da las herramientas para dejar ir lo que ya no nos sirve, para liberar nuestro corazón y mente de la carga que significa aferrarse a algo que ya se ha ido. Hoy exploraremos 15 lecciones estoicas que te ayudarán a dejar ir a quien ya no te quiere. No se trata solo de soltar a la otra persona, sino de liberarte a ti mismo de las ataduras emocionales que te impiden vivir plenamente. A través de estas lecciones, aprenderás a encontrar la paz dentro de ti, a reconocer tu propio valor y a sanar desde lo más profundo. Este es un viaje hacia el autoconocimiento, la resiliencia y sobre todo la libertad emocional. Acepta lo que no puedes controlar. Aceptar lo que no puedes controlar es sin duda uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando atravesamos el dolor de ver a alguien irse de nuestra vida. Esa sensación de impotencia, el deseo desesperado de que las cosas fueran diferentes, el constante ¿qué pude haber hecho para evitarlo?, nos consume y nos hace aferrarnos a algo que ya no tiene fuerza. Nos quedamos atrapados en esa lucha interna de intentar cambiar lo inmutable. En ese momento es fácil caer en la trampa del sufrimiento innecesario, convencidos de que si solo podemos hacer algo más, si solo conseguimos la respuesta correcta o decimos las palabras adecuadas, esa persona volverá a ser parte de nuestra vida. Pero el estoicismo nos enseña una lección profunda y liberadora. Hay cosas que están completamente fuera de nuestro control y aferrarnos a ellas solo nos arrastra más hacia la angustia. El dolor de la pérdida es natural. Nos duele cuando las personas que amamos se alejan, cuando los sentimientos se enfrían o cuando una relación se desvanece. Sin embargo, lo que los estoicos nos invitan a hacer es un cambio radical en nuestra perspectiva. No podemos controlar las decisiones de los demás. No podemos forzar a alguien a que nos quiera, a que se quede o a que cambie. Aceptar esta verdad puede ser desgarrador, pero también es el primer paso hacia la liberación. El proceso de aceptación comienza cuando nos damos cuenta de que aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es algo que podemos elegir. Sufrir por lo que no podemos cambiar nos sumerge en un ciclo interminable de culpa, arrepentimiento y desesperación.
Pero cuando aceptamos que la voluntad de la otra persona está fuera de nuestro alcance, nos damos la oportunidad de liberarnos. Nos liberamos del peso de las expectativas no correspondidas, de la frustración por lo que no fue y de la ansiedad por lo que podría haber sido. Dejamos de vivir en el pasado y comenzamos a caminar hacia el presente. Esto no significa rendirse, no significa que no te importe lo que sucedió o que no sientas el dolor de la pérdida. Significa, en cambio, que eliges no permitir que ese dolor controle tu vida. Aceptar lo que no puedes controlar te da el poder de tomar las riendas de lo único que sí puedes controlar: tus emociones y tu reacción ante lo que está ocurriendo. Este es un acto de valentía, porque reconocer la imposibilidad de controlar la situación es, en realidad, un acto de liberación. Es un acto de amor propio. Este proceso de aceptación te permite sanar, incluso cuando el dolor sigue ahí. Porque al dejar ir lo que no puedes cambiar, te permites espacio para crecer, para aprender y para encontrar la paz interior que antes no podías ver. Cada vez que enfrentas este desafío, te haces más fuerte, más consciente de ti mismo y más capaz de seguir adelante con dignidad y serenidad. Es natural querer que las cosas sean diferentes, querer que esa persona se quede, querer tener una segunda oportunidad, pero el estoicismo nos enseña que, aunque esos deseos son humanos, aferrarse a ellos solo prolonga el sufrimiento. En lugar de luchar contra lo que ya no está, puedes liberar tu corazón de esa lucha interna y comenzar a centrarte en lo que sí puedes hacer: sanar, aprender y, sobre todo, aceptarte a ti mismo con amor y paciencia. Al aceptar lo que no puedes controlar, dejas de ser esclavo de la incertidumbre y te conviertes en el dueño de tu paz. Y aunque la despedida sea dolorosa, el alivio y la liberación que sigues al soltar es la oportunidad de crear un futuro más saludable, más lleno de crecimiento personal y de posibilidades para ti mismo. Número 2. No te tomes lo personal. No tomárselo personal es una de las lecciones más poderosas que nos ofrece el estoicismo y es un principio fundamental cuando enfrentamos el dolor de ser rechazados o abandonados por alguien. Cuando una persona decide alejarse de nuestra vida, es fácil caer en la trampa de tomarlo como un ataque personal, como si nuestra valía dependiera de su amor, su atención o su aprobación. Nos decimos a nosotros mismos: ¿qué hice mal? ¿Por qué no soy lo suficiente? Pero aquí es donde el estoicismo ofrece una luz clara en medio de la oscuridad emocional. Las decisiones de los demás no son un reflejo de nuestra identidad ni de nuestro valor como seres humanos. En el calor del momento, cuando la herida está fresca y el rechazo duele profundamente, puede ser casi imposible no sentirse herido, no tomarlo como algo personal. Pero la verdad es que lo que otros hacen o dejan de hacer es producto de sus propios pensamientos, emociones, necesidades y circunstancias. No se trata de ti, se trata de ellos. Nadie puede controlar las emociones o acciones de otra persona, y mucho menos tú. Este principio, aunque desafiante, nos invita a reflexionar sobre cómo las palabras o acciones de los demás no deben determinar nuestro bienestar emocional. Cuando tomamos todo lo personal, nos sumergimos en un mar de inseguridades y dudas, cuestionándonos constantemente si somos suficientemente buenos, si hemos hecho algo incorrecto o si no merecíamos el amor de esa persona. Pero al reconocer que las decisiones de los demás son sus propias cargas, sus propias respuestas a sus propias circunstancias, liberamos nuestra mente de la angustia y del dolor innecesario. El filósofo Epicteto decía: no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello. Esta sabiduría es especialmente relevante cuando nos enfrentamos a la pérdida de una relación. Si te tomas lo personal,
quedas atrapado en una espiral de autocrítica y sufrimiento. La pregunta que debes hacerte es, ¿por qué dejar que la decisión de alguien más controle tu felicidad y tu paz interior? Es una batalla que no necesitas librar. La única respuesta correcta es que tu valor no depende de la aceptación de los demás. No se trata de deshumanizar a los demás ni de restarles importancia a sus sentimientos. No se trata de ser insensible. Lo que el estoicismo nos propone es que, al entender que las acciones de los demás no están directamente relacionadas con nuestra valía, podemos encontrar una mayor libertad y paz interior. No se trata de no sentir dolor ni de negar nuestras emociones, sino de no dejar que esas emociones sean dictadas por lo que otros hacen o dicen. La clave está en cómo elegimos interpretarlo. Aceptar esta lección puede ser un proceso gradual y a menudo doloroso. Nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestras expectativas y nuestras dependencias emocionales. Pero es en este proceso de aprender a soltar lo personal donde encontramos una libertad verdadera. La libertad de no ser esclavos de las expectativas ajenas, de no permitir que el rechazo nos defina y de aprender a vivir en paz con nosotros mismos, independientemente de las decisiones que los demás tomen. Cuando te liberas de la necesidad de tomar todo lo personal, te das el regalo de la serenidad. Ya no eres un prisionero de las reacciones externas, sino que te conviertes en el dueño de tus emociones, el guardián de tu paz interior. En lugar de quedarte atrapado en la frustración y el dolor, puedes mirar la situación con un sentido de comprensión y desapego, sabiendo que tu bienestar no depende de lo que los demás piensen o hagan. Este principio estoico es una invitación a dejar de cargar con las emociones ajenas, a soltar la necesidad de la validación externa y a reconocer que tu felicidad y tu paz no están en manos de los demás. Al no tomarlo personal, te liberas del peso emocional que te impide avanzar y te permites continuar tu camino hacia el crecimiento, la autocomprensión y sobre todo la paz interior. Número 3. Practica el desapego. El desapego es una de las enseñanzas más poderosas que los estoicos nos brindan y una de las más difíciles de poner en práctica cuando estamos atravesando la dolorosa experiencia de ver a alguien irse de nuestra vida. El desapego no se trata de indiferencia o falta de amor, sino de aprender a soltar de manera consciente, de no aferrarnos a lo que ya no nos pertenece o a lo que está fuera de nuestro control. En este contexto, practicar el desapego significa dejar ir a esa persona sin perder nuestra paz, nuestra dignidad ni nuestra serenidad. Cuando nos aferramos demasiado a alguien, cuando nuestra identidad y nuestra felicidad dependen de su presencia en nuestra vida, nos convertimos en prisioneros de esa relación. El apego, en su forma más destructiva, nos hace vulnerables, porque ponemos todo nuestro bienestar emocional en las manos de otra persona. Esto es lo que ocurre cuando tomamos una relación como una extensión de nuestra propia existencia. Y cuando esa persona decide irse o alejarse, nos quedamos vacíos, como si nuestra vida ya no tuviera sentido, como si nuestra felicidad se desmoronara junto con la partida de esa persona. El estoicismo, sin embargo, nos ofrece un enfoque diferente. Los estoicos creen que debemos cultivar una independencia emocional, una capacidad de amar y de conectar con los demás sin perder nuestra propia estabilidad. Practicar el desapego implica reconocer que, aunque las relaciones son valiosas y significativas, no dependen de nuestra supervivencia emocional. No se trata de negar el amor o de alejarse de los demás, sino de entender que nuestra paz interior no debe estar ligada a la presencia o la ausencia de una persona. Este desapego también implica aceptar que las personas no nos pertenecen. Nadie está obligado a permanecer en nuestra vida,
Y aunque nos duela, esa es una verdad que debemos abrazar. La otra persona tiene su propio camino, sus propias necesidades, y su decisión de alejarse no define nuestro valor. Al practicar el desapego, nos damos cuenta de que nuestro sentido de valía no se encuentra en la relación, sino en nosotros mismos. Nos enseñamos a soltar sin resentimiento, a liberar a la otra persona sin rencor y a encontrar la paz incluso cuando el amor o la conexión se desvanecen. El desapego también significa liberarnos del miedo a la soledad. Muchas veces cuando alguien se va, sentimos que perdemos algo esencial de nuestra vida, que la soledad será insoportable. Pero el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la soledad como una oportunidad para crecer, para conocernos mejor, para disfrutar de nuestra propia compañía y encontrar paz en nuestra autonomía. Al desapegarnos de la necesidad de la otra persona, descubrimos que podemos vivir plenamente sin depender de nadie para sentirnos completos. La verdadera libertad llega cuando dejamos de aferrarnos a las expectativas y aprendemos a vivir en el presente, sin depender de lo que fue o de lo que podría haber sido. El desapego no es un proceso fácil. Nos enfrentamos a emociones intensas, a la tristeza de la pérdida, al miedo al abandono y a la ansiedad por lo incierto. Pero a medida que practicamos el desapego, comenzamos a sentir una paz más profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro interior. Es un proceso de liberación, de aceptación de que, aunque el dolor es parte de la vida, no tenemos que ser prisioneros de él. Al practicar el desapego, nos volvemos más fuertes, más resilientes y más capaces de manejar las dificultades que la vida nos presenta. Dejamos de aferrarnos al pasado y en su lugar abrazamos el presente con todo su potencial y sus oportunidades, y sobre todo aprendemos a amarnos a nosotros mismos, sin condiciones, sin necesidad de validación externa, sabiendo que nuestra paz no depende de nadie más que de nosotros mismos. Al soltar, no solo liberamos a la otra persona, sino también a nosotros mismos. Practicar el desapego es una forma de aprender a vivir con serenidad, sin estar a merced de las decisiones o acciones de los demás. Es el camino hacia una vida más plena, más autónoma y, sobre todo, más libre. Número 4. Aprende a vivir en el presente. Vivir en el presente es, sin duda, una de las claves más profundas para superar cualquier tipo de sufrimiento, especialmente cuando enfrentamos la pérdida de alguien que ya no nos quiere. Los estoicos nos enseñan que el único momento que realmente poseemos es el ahora. El pasado ya se fue y el futuro es incierto, pero lo que tenemos en nuestras manos es el presente, ese instante en el que realmente podemos actuar y vivir con propósito. Cuando alguien se aleja de nuestra vida, es natural que nuestra mente se quede atrapada en el pasado, reviviendo lo que fue, lo que pudo haber sido o lo que hicimos mal. Nos sumergimos en las preguntas: ¿por qué pasó esto? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cuánto más podía haber hecho para salvar la relación? Esas preguntas son como cadenas que nos atan al pasado y nos impiden avanzar. La verdad es que aferrarnos a esas preguntas solo nos roba el presente. Nos mantiene anclados en una nostalgia que no nos permite vivir lo que realmente está frente a nosotros. Los estoicos nos recuerdan que el presente es lo único que realmente está bajo nuestro control. Epicteto, en su sabiduría, nos enseña a centrar nuestra atención en lo que depende de nosotros y a soltar todo lo que está fuera de nuestro alcance. El sufrimiento no proviene de lo que realmente sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. Si nos mantenemos atrapados en el pasado o ansiosos por lo que vendrá, estamos perdiendo la oportunidad de vivir plenamente en el presente. Vivir en el presente no significa ignorar lo que ocurrió, ni olvidarlo,
sino aprender a aceptarlo como parte de nuestra historia sin dejar que nos defina. El presente es el terreno fértil en el que podemos sembrar nuevas experiencias, nuevas lecciones y nuevos momentos de crecimiento. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para escribir una historia diferente, para decidir cómo reaccionar ante lo que nos ha sucedido. El presente es donde se encuentra la verdadera libertad. Si seguimos mirando hacia atrás, nos sentimos prisioneros de lo que ya no podemos cambiar. Pero si nos permitimos soltar lo que nos ata, nos damos la libertad de comenzar de nuevo. Este momento, aquí y ahora, es donde podemos tomar decisiones que fortalezcan nuestra paz interior y nuestra seguridad, independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Este enfoque nos ayuda a dejar ir a quien ya no nos quiere, porque al vivir en el presente nos damos cuenta de que nuestra felicidad no está en una persona, ni en lo que esa persona haga o deje de hacer. Nuestra felicidad está en lo que elegimos pensar, en cómo decidimos vivir el momento actual, sin que las sombras del pasado nos oscurezcan la visión del futuro. Al aprender a vivir en el presente, también descubrimos la importancia de la autocompasión. No nos juzgamos ni nos culpamos por las decisiones del pasado, ni nos aferramos a lo que ya no existe. Nos aceptamos tal y como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras vivencias, y elegimos empezar de nuevo con cada amanecer. Nos permitimos sentir dolor, pero también nos damos el permiso para sanar. Vivir en el presente también implica estar completamente presentes en nuestras relaciones, en nuestras actividades y en nuestra propia vida. En lugar de distraernos con el arrepentimiento o la ansiedad, podemos enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora, en las personas que tenemos cerca, en los proyectos que queremos emprender y en las pequeñas bendiciones que a menudo pasamos por alto. Al hacerlo, creamos un espacio para la gratitud, la paz y el crecimiento personal. Este proceso de vivir en el presente no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un trabajo constante, un ejercicio diario de conciencia. Pero al final, es la única forma en que podemos encontrar la verdadera liberación. Dejar ir a alguien que ya no te quiere es un acto de liberación personal. No se trata de olvidar a esa persona, ni de eliminar el dolor, sino de reconocer que el presente es el único tiempo en el que podemos tomar las riendas de nuestra vida y vivir en paz. Aprender a vivir en el presente es una lección que los estoicos nos enseñan con claridad. Es un recordatorio de que el momento que tenemos ahora es el único que verdaderamente importa. En ese presente podemos encontrar la fuerza para soltar, la serenidad para aceptar y la libertad para seguir adelante. Número 5. Recuerda que la vida es impermanente. Recordar que la vida es impermanente es una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos enseñan. Vivir con la conciencia de que nada es permanente, ni las personas, ni las situaciones, ni las emociones, nos da una perspectiva completamente diferente sobre el dolor de dejar ir a quien ya no nos quiere. La impermanencia está presente en cada rincón de nuestra existencia y aceptarla nos permite encontrar paz en medio de la turbulencia emocional. Es natural aferrarnos a las personas que amamos, especialmente cuando esa relación parece desmoronarse. Queremos que todo permanezca igual, que los momentos felices no se acaben, que las personas sigan estando a nuestro lado. Pero la realidad es que la vida está en constante cambio. Nada permanece igual y todo lo que tenemos está en flujo. Las estaciones cambian, las generaciones nacen y mueren, y las relaciones también evolucionan o se desvanecen. En lugar de luchar contra este hecho inevitable, los estoicos nos enseñan a abrazarlo, a aceptarlo como parte del ciclo natural de la vida.
El desapego que los estoicos proponen no es el mismo que el abandono emocional o la indiferencia. Más bien, es la capacidad de reconocer que las personas y las circunstancias pueden cambiar y que debemos ser flexibles ante esa realidad. El apego excesivo a lo que no está destinado a permanecer puede ser la causa de nuestro sufrimiento. Si estamos demasiado aferrados a la idea de que alguien debe estar en nuestra vida para siempre, el dolor de su ausencia nos resultará insoportable. Pero si comprendemos que todas las personas y experiencias tienen un principio y un final, podemos liberarnos del sufrimiento que causa la pérdida. La conciencia de la impermanencia nos ayuda a valorar los momentos que vivimos con las personas, pero también nos da la serenidad para dejarlas ir cuando es necesario. Al final, la vida es un ciclo continuo de encuentros y despedidas. Si aprendemos a aceptar la transitoriedad de las cosas, descubrimos una fuente de fortaleza interior que nos permite mantener la paz incluso cuando enfrentamos la partida de alguien de nuestra vida. El dolor de la pérdida se convierte en una oportunidad para crecer y para recordar que lo que realmente importa no es lo que perdemos, sino lo que aprendemos de esa experiencia. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía que la vida es como un río, fluye y cambia, y tú solo puedes adaptarte a su corriente. Este enfoque nos invita a liberarnos de la ansiedad que surge de tratar de mantener todo bajo control. Cuando entendemos que nada en esta vida es permanente, nos volvemos más resilientes, porque sabemos que incluso el dolor, el sufrimiento y el vacío que sentimos en este momento también pasarán. Así como las estaciones cambian, también lo hace nuestro estado emocional. Aprendemos a vivir en armonía con ese flujo natural y nos volvemos más sabios y serenos con el paso del tiempo. Recuerda que la impermanencia no solo se refiere a las personas que amamos, sino también a todo lo que nos rodea. Las oportunidades, los logros, los momentos felices, todo está en constante movimiento. Cuando tomamos conciencia de que la vida es un flujo, no nos aferramos al pasado ni vivimos esperando un futuro que nunca podemos controlar. La vida, como cualquier otra cosa en este mundo, está destinada a cambiar, y cuando dejamos de resistirnos a esos cambios, comenzamos a vivir con mayor libertad. Aceptar la impermanencia no significa vivir sin expectativas o sin anhelar cosas importantes. Al contrario, nos da la oportunidad de disfrutar el presente sin miedo a perderlo, sabiendo que lo que realmente importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Cuando entendemos que todo es transitorio, dejamos ir el miedo, la ansiedad y la necesidad de aferrarnos, y en su lugar nos damos permiso para vivir plenamente, con el corazón abierto a las nuevas experiencias que vendrán. Por lo tanto, cuando alguien te deje o cuando te enfrentes a la partida de una persona que ya no te quiere, recuerda que esta es solo una etapa de la vida. Nada es permanente, ni el dolor ni la felicidad. Lo que realmente permanece es nuestra capacidad de aprender, crecer y adaptarnos. La vida fluye y nosotros tenemos la oportunidad de seguir adelante, con la serenidad de saber que, aunque esta relación ya no forme parte de nuestra vida, el universo sigue ofreciéndonos nuevos comienzos, nuevas posibilidades y, sobre todo, la oportunidad de vivir en paz con nosotros mismos. Número 6. Encuentra la paz dentro de ti. Encontrar la paz dentro de ti es, tal vez, una de las lecciones más profundas y liberadoras que los estoicos nos transmiten. La idea de que nuestra serenidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo las interpretamos y respondemos a ellas, es un pilar fundamental en el pensamiento estoico. Cuando alguien ya no te quiere o cuando una relación se termina, la tendencia natural es aferrarse a la ansiedad, al dolor y a la necesidad de encontrar respuestas fuera de nosotros mismos. Pero los estoicos
nos enseñan que la verdadera paz no está en lo que los demás hacen o dejan de hacer, sino en cómo elegimos estar en el mundo. La vida nos presenta constantemente situaciones que escapan a nuestro control. La partida de una persona querida, la falta de reciprocidad en una relación o simplemente el inevitable distanciamiento entre dos almas. Sin embargo, el sufrimiento no proviene de la acción externa en sí, sino de cómo nos afecta internamente. En lugar de buscar la paz en la resolución de conflictos ajenos o en la aprobación de los demás, los estoicos nos animan a mirar dentro de nosotros mismos y cultivar un espacio de calma que nada ni nadie pueda quitar. Cuando se termina una relación o cuando alguien te abandona, es natural sentirte atrapado en un torbellino de emociones, desde la tristeza hasta la ira o el resentimiento. Pero si entiendes que todo lo que realmente tienes es tu propia mente y tu propia perspectiva, te das cuenta de que tienes el poder de cambiar cómo experimentas ese dolor. Practicar la paz interna es aprender a no dejar que las acciones de los demás afecten tu equilibrio interior. La paz no depende de lo que otros hagan o de cómo te traten. Depende de tu capacidad para responder de manera tranquila, serena y controlada ante lo que la vida te presenta. Los estoicos nos invitan a crear un refugio de paz dentro de nosotros mismos, un lugar donde podamos encontrar consuelo sin depender de factores externos. Este espacio interior se cultiva con la práctica diaria de la autodisciplina, el autocuidado emocional y la reflexión. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a no identificarnos con él de manera destructiva. El dolor es una parte natural de la vida, pero el sufrimiento es opcional, y esto es lo que los estoicos nos enseñan. Podemos experimentar la tristeza sin dejarnos arrastrar por ella. Podemos sentir la pérdida sin permitir que nos defina. La paz interior también implica perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, cuando una relación se termina, especialmente si esa ruptura no fue causada por una acción consciente de nosotros mismos, tendemos a culparnos, a cuestionarnos si hicimos lo suficiente, si actuamos de la manera correcta. Los estoicos nos recuerdan que las circunstancias externas, como las decisiones de los demás, están fuera de nuestro control. Lo único que podemos hacer es elegir cómo respondemos. Si has hecho lo mejor que podías en la situación, debes permitirte la paz al aceptar que no podías hacer nada más. Practicar la paz interna es, también, un acto de amor propio. Implica reconocer que no necesitas a nadie más para sentirte completo, ni a nadie para validar tu valor. Esto no significa volverse insensible o desapegado, sino aprender a ser independiente en cuanto a tu bienestar emocional. Cuando encuentras la paz dentro de ti mismo, dejas de depender de la aprobación o del cariño de los demás. No necesitas que nadie te quiera para sentirte bien contigo mismo, porque ya has cultivado esa conexión contigo mismo. Eres suficiente tal y como eres, con tus imperfecciones, tus heridas y tus virtudes. Además, cuando logras encontrar la paz dentro de ti, te vuelves menos susceptible a la influencia de las opiniones ajenas. Las palabras y las acciones de otros no tienen el mismo poder sobre ti, porque ya no te defines por las reacciones de los demás. Eres dueño de tu propia tranquilidad. Esta paz interior te permite vivir tu vida de manera más libre y auténtica, sin estar a merced de las circunstancias o de las relaciones que puedan ser inestables o temporales. Aceptar que la paz está dentro de ti mismo también significa aceptar que las rupturas son parte del proceso de la vida y que, aunque duelen, no son el final de tu camino. Cada fin es un nuevo comienzo, y cuando encuentras esa paz dentro de ti, tienes la capacidad de dejar ir lo que ya no te sirve para abrirte a nuevas experiencias y posibilidades.
En lugar de quedarte atrapado en el sufrimiento, te permites crecer a través de él, entendiendo que el dolor es una parte natural de la vida, pero que no tiene que dominar tu existencia. Por lo tanto, la lección estoica de encontrar la paz dentro de ti mismo es un regalo que te haces. Es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece caótico, siempre puedes volver a tu centro, a tu paz interior, y desde allí seguir adelante. Al final, el amor y la serenidad que buscas en los demás están, en última instancia, en ti mismo. Cuando logras encontrar la paz dentro de ti, ya no depende de los demás que tu vida tenga sentido o que te sientas pleno. El universo está dentro de ti, y esa es la mayor libertad que puedes tener. Número 7. Desarrolla tu autodominio. Desarrollar el autodominio es una de las claves más poderosas para navegar por las complejidades emocionales que surgen cuando alguien ya no te quiere. Los estoicos enseñan que nuestra vida y nuestra paz dependen en gran medida de nuestra capacidad para controlar nuestras propias reacciones, pensamientos y emociones. En un momento de angustia, como el que puede generar una ruptura, el autodominio se convierte en la base sobre la cual podemos construir nuestra fortaleza interna. Sin él, seremos arrastrados por la tormenta emocional, sin capacidad para dirigir nuestra propia vida. La esencia del autodominio es reconocer que, aunque no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí tenemos total control sobre cómo respondemos a lo que sucede. Cuando alguien nos rechaza o nos abandona, la reacción inmediata puede ser el dolor, el resentimiento o la ira. Es completamente natural sentir estas emociones, pero los estoicos nos enseñan que no es el dolor en sí lo que nos destruye, sino la incapacidad de manejarlo de manera saludable. Desarrollar autodominio significa tener la capacidad de no dejar que estas emociones dicten nuestra conducta de manera destructiva. Es fácil caer en la trampa de la venganza, el rencor o la desesperación cuando alguien nos da la espalda. Nos sentimos impotentes, pero lo que realmente está en juego es nuestra capacidad para decidir cómo queremos vivir este momento. Si logramos mantener la calma en medio de la tormenta emocional, comenzamos a recuperar nuestro poder personal. El autodominio no es reprimir nuestras emociones, sino reconocerlas, aceptarlas y elegir cómo reaccionar ante ellas. Nos da la capacidad de no dejar que el dolor se convierta en un impulso que nos lleve a hacer cosas de las que más tarde nos arrepentiremos. Los estoicos entendían que no podemos controlar el mundo exterior, pero sí tenemos el poder de gobernar nuestra mente y nuestras respuestas. Cuando alguien nos rechaza, tenemos dos opciones: permitir que esa experiencia nos controle y nos haga sentir impotentes, o usarla como una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interior. La verdadera fortaleza no radica en la ausencia de dolor, sino en nuestra capacidad para enfrentarlo con sabiduría y mesura. En este proceso, el autodominio nos invita a practicar el desapego, a no aferrarnos a lo que ya no es nuestro. Si permitimos que las emociones nos controlen, podemos caer en una espiral interminable de sufrimiento. Pero si cultivamos el autodominio, podemos encontrar una nueva perspectiva, la de ver la ruptura no como el fin de nuestra felicidad, sino como una oportunidad de crecimiento personal. Los estoicos nos enseñan que, al igual que una planta necesita tiempo y paciencia para crecer, nuestra fortaleza interior se fortalece al atravesar las dificultades de la vida con una actitud serena. Un componente fundamental del autodominio es la práctica constante de la autocomprensión. Solo cuando conocemos nuestras debilidades y fortalezas podemos tener el control sobre ellas. El autodominio no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, sino que es un esfuerzo consciente y diario.
A medida que te enfrentas a la pérdida de alguien, puedes preguntarte, ¿por qué esta situación me afecta de esta manera? ¿Qué lecciones puedo aprender de este dolor? Al hacerte estas preguntas, comenzamos a dominar nuestras respuestas emocionales y a ganar perspectiva sobre lo que realmente importa. El autodominio también está relacionado con la capacidad de establecer límites claros, no solo en las relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. Si no podemos dominar nuestra mente y nuestras emociones, seremos vulnerables a las decisiones impulsivas que nos lleven a la autodestrucción. Las decisiones tomadas en momentos de gran angustia emocional rara vez son sabias. Sin embargo, si cultivamos el autodominio, podemos actuar desde un lugar de calma y sabiduría, incluso en medio de un dolor profundo. Otra parte importante del autodominio es la capacidad de soltar lo que no podemos cambiar. A veces nos aferramos a lo que hemos perdido, a lo que ya no podemos controlar, y esa resistencia solo nos trae sufrimiento. El estoicismo nos enseña que no hay nada más liberador que dejar ir. Al hacerlo, liberamos nuestra mente de las cadenas del pasado y nos abrimos a nuevas oportunidades de crecimiento. En lugar de aferrarnos al dolor, podemos usarlo como una herramienta para fortalecer nuestra resiliencia. Finalmente, desarrollar autodominio implica aprender a ser pacientes con uno mismo. No es fácil dominar nuestras emociones, especialmente cuando estamos atravesando el dolor de una pérdida. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la paciencia y la perseverancia son esenciales para cualquier proceso de crecimiento. Al practicar el autodominio, podemos entender que el dolor, aunque fuerte en el momento, es transitorio y que, con el tiempo, nuestra capacidad para manejarlo crecerá. Cuando desarrollas tu autodominio, dejas de ser una víctima del caos emocional que puede traer el rechazo o el abandono. Tienes la capacidad de transformarlo en una oportunidad para fortalecer tu carácter, para aprender más sobre ti mismo y para seguir adelante con mayor sabiduría y determinación. En última instancia, el autodominio es el camino hacia una vida más plena y equilibrada, una vida en la que tú eres el gobernante de tus emociones y no el esclavo de ellas. Número 8. Practica la gratitud. Practicar la gratitud puede ser una de las herramientas más poderosas para superar el dolor cuando alguien ya no te quiere. En medio de la tristeza y el dolor de una pérdida emocional, es fácil enfocarse únicamente en lo que has perdido, en lo que ya no está. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que uno de los caminos más efectivos hacia la paz interior es aprender a enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que hemos vivido y en las bendiciones que aún existen en nuestras vidas. La gratitud nos invita a redirigir nuestra atención hacia lo positivo, hacia las cosas que aún podemos valorar, y es un acto que, aunque sencillo, tiene un impacto profundo en nuestro bienestar emocional. Cuando alguien se aleja de nosotros, la tendencia natural es caer en el resentimiento o la autocompasión. Nos sentimos traicionados, rechazados y heridos. Sin embargo, al practicar la gratitud, comenzamos a reestructurar nuestra mente y nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que hemos perdido, la gratitud nos invita a mirar atrás y reconocer todas las experiencias valiosas que hemos tenido, incluso con esa persona que ya no está en nuestra vida. Cada momento compartido, cada aprendizaje y hasta las dificultades que vivimos juntos tienen algo valioso que aportaron a nuestro crecimiento personal. Los estoicos, en particular, eran grandes defensores de esta práctica. Marco Aurelio, por ejemplo, en sus meditaciones, solía reflexionar sobre lo que tenía que agradecer, incluso en medio de sus luchas como emperador. Los momentos difíciles que atravesaba no le impedían encontrar razones para ser agradecido por lo que tenía.
por las lecciones que podía aprender y por las personas que le rodeaban. Esto nos enseña que, aunque no podamos controlar el hecho de que alguien nos deje, sí podemos controlar cómo elegimos percibir esa situación. La gratitud nos permite cambiar el enfoque de nuestra atención, de lo que nos falta a lo que aún permanece, de lo que nos duele a lo que aún nos hace crecer. Además, la gratitud puede ser una forma de sanar nuestras heridas emocionales. Cuando estamos en medio del dolor, a menudo nuestra visión se limita y nos sentimos atrapados en la tristeza. Practicar la gratitud nos ayuda a abrir una ventana hacia una mayor perspectiva, recordándonos que, incluso en medio del sufrimiento, hay cosas por las cuales agradecer. Puede ser tan simple como agradecer por tener un techo sobre nuestra cabeza, por la salud o por el apoyo de aquellos que aún están a nuestro lado. A través de la gratitud, vemos que la vida no se define solo por las pérdidas, sino también por lo que hemos ganado y por todo lo que sigue siendo hermoso y valioso. Una de las prácticas estoicas que podemos aplicar para cultivar la gratitud es el ejercicio de reflexionar sobre lo que hemos aprendido de una relación o situación que ya no existe. En lugar de aferrarnos a la pena, podemos hacer una lista mental de las lecciones que nos ha dejado esa persona. Quizá aprendimos a ser más pacientes, a amarnos mejor o a reconocer nuestras propias fortalezas. Todo lo que hemos experimentado, por difícil que haya sido, tiene el poder de enseñarnos algo y por ende merece nuestra gratitud. Además, la gratitud tiene un poder transformador. Al enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, liberamos nuestra mente de la energía negativa y la pena. En lugar de quedarnos atrapados en un ciclo de dolor, comenzamos a atraer una mayor paz y bienestar, pues la gratitud cambia nuestra percepción de la vida. Nos recuerda que, aunque el amor o la amistad de una persona ya no está presente, todavía hay abundancia en otros aspectos de nuestras vidas, y esas bendiciones nos brindan fuerza para seguir adelante. Practicar la gratitud también nos ayuda a evitar caer en la trampa de la victimización. Cuando alguien nos abandona, podemos sentir que el mundo es injusto y que estamos siendo castigados de alguna manera. Pero la gratitud nos permite reconocer que, aunque una parte de nuestra vida haya cambiado, muchas otras cosas siguen estando en su lugar. Agradecer por esas otras cosas, por las oportunidades que aún tenemos y por las personas que permanecen a nuestro lado, nos da la fortaleza necesaria para continuar. La gratitud, por tanto, no es solo un acto de reconocer lo bueno que tenemos, sino una forma de transformar nuestro dolor. Nos enseña a valorar lo que está presente y a aceptar lo que ya no está, con la comprensión de que la vida está en constante cambio, pero que cada momento tiene algo por lo cual estar agradecido. Este enfoque nos permite sanar, crecer y avanzar con una mayor paz interior, aun cuando la pérdida nos duele. En resumen, practicar la gratitud no solo ayuda a superar el dolor de una pérdida, sino que nos abre a una vida más rica y significativa. Nos invita a enfocarnos en lo positivo y nos recuerda que, aunque la vida esté llena de impermanencia, siempre hay algo por lo que podemos agradecer. En cada experiencia, incluso las dolorosas, podemos encontrar razones para ser agradecidos, y esa práctica transforma nuestra relación con el sufrimiento, llevándonos a una mayor paz y fortaleza. Número 9. No te compares con los demás. No te compares con los demás. Esta es una de las enseñanzas más profundas y liberadoras del estoicismo. Cuando alguien decide alejarnos de su vida, a menudo caemos en la trampa de la comparación, buscando explicaciones en la vida de otros, comparando su relación con la nuestra, o pensando que de alguna manera, de alguna forma, no fuimos lo suficientemente buenos.
Esta es una reacción natural, pero nos aleja de la verdadera paz interior. Los estoicos nos recuerdan que la comparación constante con los demás es una fuente inagotable de inseguridad y sufrimiento. En lugar de buscar consuelo en la vida de otros, debemos centrarnos en nuestra propia vida, en nuestro propio camino. El filósofo Epicteto solía decir que no debemos medir nuestra felicidad en función de las circunstancias externas, como lo que los demás tienen o hacen. Cada persona tiene su propio recorrido, sus propias batallas, sus propias decisiones. Compararte con los demás solo genera insatisfacción, porque siempre habrá alguien que parezca estar mejor o más feliz que tú, pero esa percepción es solo una ilusión. Nadie, ni siquiera la persona que parece tener todo, está exento de dolor, luchas o incertidumbre. Todos enfrentamos nuestras propias batallas internas, aunque no siempre las veamos. La comparación es un acto de autodestrucción. Nos aleja de la aceptación y la autocompasión, dos pilares fundamentales para una vida tranquila y equilibrada. En lugar de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro y hacer un inventario de lo que somos, de lo que hemos aprendido y de lo que todavía tenemos que ofrecer al mundo. Cuando nos comparamos, olvidamos todo lo que somos, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos superado. La verdadera paz se encuentra en el autoconocimiento y la aceptación, no en la constante validación externa o la competencia con otros. El dolor de ser dejado por alguien puede hacernos sentir menos que los demás, como si fuéramos insuficientes o incapaces de mantener relaciones significativas. Pero cuando caemos en la comparación, nos negamos la oportunidad de crecer, de sanar y de aprender de lo sucedido. Si en lugar de compararnos con otros, nos enfocamos en lo que esa relación nos enseñó, en lo que podemos mejorar en nosotros mismos y en lo que somos capaces de lograr por nuestra cuenta, nos damos la oportunidad de vivir con más confianza. La comparación también nos impide ser agradecidos por lo que tenemos. Nos centramos tanto en lo que nos falta, en lo que otros han logrado, que dejamos de ver todo lo que ya está en nuestra vida. Quizá, después de que alguien te haya dejado, puedes mirar a tu alrededor y descubrir que tienes amigos que te apoyan, una familia que te quiere, pasatiempos que te llenan, o incluso una pasión que siempre habías ignorado. Estos elementos de tu vida son igualmente valiosos, y comparar tus logros con los de otros solo oscurece la riqueza que ya posees. Los estoicos nos enseñan que nuestra vida no se mide por lo que los demás piensan de nosotros o por lo que ellos logran. En lugar de comparar nuestras vidas con las ajenas, debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con nuestros propios principios, en ser honestos con nosotros mismos y en buscar lo que verdaderamente nos llena. Esto nos da paz, nos libera de la presión de las expectativas externas y nos permite vivir auténticamente. En el momento en que dejamos de compararnos con otros, comenzamos a ser dueños de nuestra propia felicidad, porque entendemos que cada persona tiene su propio camino y nosotros tenemos el nuestro. El acto de no compararse también es un acto de autocompasión. Al compararnos con los demás, solemos ser mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Somos muy rápidos en juzgar nuestras faltas y limitaciones, pero si le damos a los demás el mismo perdón que le damos a nosotros mismos, podemos encontrar la paz. La autocompasión y el amor propio son necesarios para sanar de cualquier pérdida, y la comparación constante nos priva de ambos. Aceptar que nuestra vida y nuestro valor no dependen de lo que otros hagan o de lo que tengan es liberador. Esto no solo es una forma de sanar después de una pérdida, sino una forma de vivir en paz con lo que somos, con nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. La comparación nos hace olvidarnos de nuestra propia esencia y al dejarla de lado, comenzamos a abrazar nuestro verdadero ser tal como somos, con nuestras propias experiencias y nuestro propio valor. En resumen,
Dejar de compararnos con los demás no es solo un consejo práctico para superar el dolor de una ruptura o rechazo, sino una clave esencial para vivir con autenticidad y paz. Nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nosotros mismos, nuestra paz interior y nuestra capacidad de aprender, crecer y seguir adelante. A medida que soltamos la necesidad de compararnos con los demás, nos damos la oportunidad de ser más felices, más completos y más en armonía con nosotros mismos. La comparación con los demás solo nos aleja de nuestra verdadera fortaleza y belleza. La paz viene de dentro, y al dejar de compararnos, comenzamos a encontrar esa paz. Número 10. Aprende a perdonar. Aprender a perdonar es uno de los actos más poderosos que puedes realizar en tu vida. El rencor y el resentimiento que albergamos dentro de nosotros a menudo se convierten en una carga pesada que nos impide avanzar, nos estanca y nos roba la paz. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que aferrarnos al odio y la ira solo nos afecta a nosotros, no a la persona que nos ha hecho daño. El perdón, por tanto, no es un favor para la otra persona, sino un regalo para nosotros mismos. Cuando alguien nos abandona o nos traiciona, es natural sentir una mezcla de dolor, enojo y tristeza. Sin embargo, guardar rencor nos mantiene atados al pasado y a esas emociones destructivas. El perdón, en cambio, nos libera. No significa que justifiquemos el mal comportamiento de la otra persona, ni que olvidemos el daño causado. Perdón es soltar el control sobre el dolor y las emociones negativas que nos siguen afectando, incluso después de que la otra persona ya no esté en nuestra vida. Séneca escribió: la venganza es un acto de debilidad, no de fortaleza. Esto nos recuerda que aferrarnos a los resentimientos es una forma de rendirnos ante ellos. Al mantener vivo el odio, dejamos que nuestras emociones controlen nuestra vida y nuestras decisiones. La verdadera fortaleza está en reconocer el daño, aceptarlo y luego liberarnos de él para que no siga controlando nuestro bienestar. El perdón es un acto de autodominio, es decir, recuperar el control sobre nuestras emociones en lugar de ser controlados por ellas. El perdón también está relacionado con la impermanencia de la vida. Todo lo que ocurre está en constante cambio, y a menudo las circunstancias que nos causaron dolor también cambiarán. Aferrarse al resentimiento significa aferrarse a algo que ya ha pasado, que ya no está bajo nuestro control. Como los estoicos enseñan, debemos centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias reacciones y respuestas. El perdón es una forma de controlarnos a nosotros mismos, de elegir no seguir alimentando el veneno emocional que nos corroe. Perdonar no significa volver a abrir la puerta a las personas que nos han dañado de manera repetida o permitirles que sigan hiriéndonos. Es más bien una forma de cerrar esa puerta para que podamos seguir adelante con nuestras vidas sin que la rabia o el dolor del pasado nos sigan persiguiendo. Es un acto de autocuidado, un paso hacia la liberación personal. Al perdonar, nos damos permiso a nosotros mismos para sanar, para seguir adelante sin las cadenas de un dolor innecesario. El proceso de perdonar puede ser largo y doloroso, pero cada paso que damos en ese camino nos acerca a la paz interior. Los estoicos no buscan evitar el dolor, sino enfrentar lo que nos sucede con ecuanimidad. El perdón nos permite enfrentar el dolor sin dejar que nos consuma. Es un acto de sabiduría, reconocer que aunque la otra persona haya cometido un error, aferrarnos a la ira solo perpetúa el sufrimiento y no cambia lo ocurrido. A través del perdón podemos transformarnos y liberarnos de las emociones que nos atan al sufrimiento. Este proceso no solo libera nuestra mente, sino que también sana nuestro corazón. Al dejar ir la rabia, descubrimos una paz más profunda, una paz
que viene del entendimiento de que no podemos cambiar el pasado, pero sí la forma en que lo enfrentamos. El perdón es una forma de fortalecer nuestro carácter, demostrar que somos dueños de nuestra propia paz y que nadie, ni siquiera aquellos que nos han causado dolor, tiene el poder de robarla. Es importante recordar que el perdón no significa olvidar ni aceptar el daño como algo justo. Más bien, es la capacidad de liberarnos de la carga emocional que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Es un proceso de sanación interna que nos permite seguir adelante con una mayor fortaleza, sabiduría y serenidad. Al final, perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una forma de mostrar que somos más grandes que el daño que nos hicieron. En vez de permitir que el dolor nos defina, tomamos el control y decidimos ser más grandes que nuestras circunstancias. Al aprender a perdonar, nos liberamos de las sombras del pasado y abrazamos la posibilidad de un futuro más lleno de paz y crecimiento. Número 11. Elige tu respuesta ante el dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida, ya sea por una pérdida, una traición, una decepción o una herida emocional. Todos enfrentamos situaciones que nos provocan sufrimiento. Sin embargo, lo que realmente define nuestra experiencia del dolor no es el evento en sí, sino cómo elegimos responder ante él. Este es un principio fundamental en la filosofía estoica. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que el dolor, aunque doloroso, no tiene que gobernar nuestras vidas. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas, escribió. Esto significa que el dolor no es algo fijo ni inmutable. Es nuestra reacción ante él lo que realmente da forma a nuestra experiencia. Podemos elegir si dejamos que el dolor nos consuma y nos debilite, o si lo usamos como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecernos. Elegir cómo responder ante el dolor es una de las formas más poderosas de tomar control de nuestra vida. Podemos optar por la reacción instintiva de culpar a los demás, de aferrarnos al resentimiento o de caer en la autocompasión, pero estas respuestas, aunque naturales, no nos ayudan a sanar. En cambio, los estoicos nos invitan a adoptar una respuesta más reflexiva y deliberada. En lugar de dejarnos arrastrar por las emociones del momento, debemos tomar un paso atrás y cuestionar nuestras reacciones. Una de las claves para elegir nuestra respuesta al dolor es aceptar que este es una parte de la naturaleza humana. El sufrimiento no es algo que debe sorprendernos ni que debemos temer. Todos, en algún momento, enfrentamos el dolor. Y es justamente en estos momentos cuando tenemos la oportunidad de practicar la virtud estoica. Al hacer frente al dolor con calma, serenidad y sabiduría, podemos transformar una experiencia negativa en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Es importante también reconocer que aunque no podamos evitar el dolor, sí podemos elegir cómo interpretarlo. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable, podemos verlo como un desafío que nos invita a desarrollarnos. Como el filósofo estoico Marco Aurelio nos recuerda, la adversidad es el fundamento de la virtud. Cada vez que enfrentamos una experiencia dolorosa, tenemos la oportunidad de practicar la paciencia, la resiliencia y el autocontrol. El dolor no tiene que definirnos ni limitarnos. En cambio, puede ser la chispa que encienda nuestra transformación personal. Una respuesta estoica al dolor también implica una comprensión profunda de la impermanencia. El sufrimiento, como todo en la vida, es temporal. Las emociones intensas que sentimos en el momento del dolor, aunque abrumadoras, eventualmente disminuirán. Saber esto nos permite enfrentar el dolor con una perspectiva más amplia. En lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento,
podemos ver el dolor como un pasajero en nuestra vida, que aunque incómodo, no tiene que quedarse con nosotros para siempre. Esta aceptación de la naturaleza transitoria del dolor nos da un profundo sentido de paz, incluso en medio de la tormenta. Finalmente, elegir nuestra respuesta ante el dolor es un acto de empoderamiento. En lugar de ser víctimas de las circunstancias, tomamos las riendas de nuestra vida y decidimos cómo vamos a vivir en medio de ellas. Podemos elegir la paz interior, la serenidad y la fortaleza, independientemente de lo que nos ocurra. Esta capacidad de elegir nuestra respuesta es lo que nos permite vivir con verdadera libertad. Al entender que somos dueños de nuestras reacciones, podemos trascender el dolor y vivir con un sentido más profundo de propósito y significado. La vida no siempre será fácil, y el dolor es inevitable. Pero lo que verdaderamente importa es cómo elegimos enfrentarlo. Al adoptar la mentalidad estoica de aceptar el dolor como una parte natural de la vida y elegir nuestra respuesta con sabiduría, podemos encontrar una paz y un propósito más allá del sufrimiento. Número 12. La verdadera libertad está en el desapego. La verdadera libertad no se encuentra en la acumulación de bienes, la búsqueda constante de la aprobación de los demás o el control sobre cada aspecto de nuestra vida. La verdadera libertad se encuentra en el desapego. Los estoicos nos enseñan que el apego a las cosas externas, ya sean objetos materiales, relaciones o incluso nuestras propias emociones, es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuanto más nos aferramos a lo que no podemos controlar, más nos atamos a una prisión invisible, limitando nuestra capacidad para vivir con paz y serenidad. El desapego no significa indiferencia o abandono de nuestras responsabilidades. No se trata de ser desinteresado o renunciar a todo lo que amamos. Más bien, es el reconocimiento de que nuestra felicidad y bienestar no dependen de factores externos que están fuera de nuestro control. Es entender que el verdadero poder radica en la capacidad de soltar lo que no podemos retener y liberarnos de lo que no nos sirve. Epicteto, uno de los filósofos más importantes del estoicismo, enseñó que debemos centrarnos únicamente en lo que está dentro de nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Todo lo demás, las expectativas de los demás, los bienes materiales, las circunstancias externas, son transitorios e incontrolables. Al aprender a soltar nuestra necesidad de controlar lo que está fuera de nuestro alcance, comenzamos a liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan. El desapego es una de las formas más poderosas de encontrar la verdadera libertad, porque nos permite dejar de buscar la validación externa o aferrarnos a lo que creemos que nos define. Cuando nos desapegamos de la necesidad de aprobación, ya no nos vemos como esclavos de las opiniones ajenas. Cuando dejamos de aferrarnos a las posesiones materiales, nos damos cuenta de que nuestra verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de disfrutar de las experiencias y de las relaciones, no en los objetos que poseemos. Este proceso de desapego también está profundamente relacionado con la aceptación de la impermanencia. Sabemos que nada en la vida es permanente. Las personas, las situaciones y las cosas cambian. Al desapegarnos de lo que es temporal, podemos enfrentar la vida con una mayor serenidad y menos ansiedad. El sufrimiento proviene, en gran medida, de aferrarnos a lo que eventualmente desaparecerá. Cuando aceptamos que todo lo que tenemos es pasajero, podemos disfrutar más plenamente del presente sin preocuparnos por lo que pueda perderse en el futuro. La libertad que proviene del desapego también está vinculada a la liberación emocional. A menudo nos aferramos a emociones negativas como el rencor, la tristeza o el miedo,
creyendo que son parte de nuestra identidad. Sin embargo, el desapego nos permite distanciarnos de estas emociones, no para ignorarlas, sino para poder manejarlas con mayor claridad y objetividad. Al no identificarnos completamente con nuestras emociones, podemos verlas como lo que son: experiencias pasajeras que no tienen que definirnos ni gobernar nuestras acciones. El desapego, entonces, no es un acto de renuncia, sino de autoliberación. Es el reconocimiento de que nuestra paz y felicidad no dependen de lo que poseemos, ni de lo que los demás piensan de nosotros. La verdadera libertad surge cuando somos capaces de soltar lo que no podemos controlar, liberándonos de las expectativas externas y de los deseos insaciables. Este tipo de libertad nos permite vivir de manera más plena y auténtica, enfocándonos en lo que realmente importa: nuestro carácter, nuestras acciones y nuestra capacidad de vivir con virtud y sabiduría. Cuando practicas el desapego, te das cuenta de que lo que realmente necesitas para vivir una vida plena está dentro de ti. La verdadera libertad no se encuentra en las posesiones, en el reconocimiento o en el control de todo lo que te rodea. Está en tu capacidad para soltar lo que no puedes retener y aceptar lo que la vida te ofrece sin apego ni resistencia. Al hacerlo, te abres a una vida de paz, propósito y, sobre todo, de libertad auténtica. Número 13. Recuerda que el amor no es posesión. El amor es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que podemos experimentar en la vida. Sin embargo, a menudo caemos en la trampa de ver el amor como algo que debemos poseer, controlar o aferrar, como si fuera un bien material o una fuente de validación constante. Los estoicos nos enseñan una lección fundamental: el amor no es posesión. Cuando vemos el amor como posesión, comenzamos a depender de la otra persona para nuestra felicidad y bienestar. Nos aferramos a la idea de que necesitamos que esa persona esté siempre a nuestro lado, cumpliendo nuestras expectativas y necesidades emocionales, sin importar el costo. Este tipo de amor se convierte en una carga, tanto para nosotros como para los demás, porque impone una obligación que no siempre es saludable ni equitativa. El amor genuino no se trata de poseer a alguien ni de controlar sus acciones o sentimientos. Se trata de dar sin esperar nada a cambio, de aceptar al otro por lo que es y de permitir que esa relación fluya sin restricciones. La visión estoica del amor se enfoca en el concepto de atarse a la virtud y al bienestar de la otra persona, sin caer en el egoísmo o en la necesidad de control. Se trata de cultivar el amor basado en el respeto mutuo y la libertad individual, sabiendo que nadie es propiedad de otro, ni se le debe tratar como tal. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad de tener que mantener a alguien cerca, porque entendemos que el amor verdadero no depende de que la otra persona cumpla con nuestras expectativas o deseos. A lo largo de la vida, nos encontramos con muchas relaciones que pueden ser intensas y profundas, pero todas tienen un principio y un fin. Aceptar que el amor no es posesión nos ayuda a vivir más plenamente esas relaciones, sabiendo que no se trata de asegurarnos de que la otra persona esté siempre a nuestro lado, sino de que ambos crezcan, evolucionen y se respeten, incluso si sus caminos se separan en algún momento. El amor, en su forma más pura, no busca retener ni apresar, sino compartir, aprender y vivir juntos en libertad. Cuando practicamos el desapego en nuestras relaciones amorosas, dejamos de ver a las personas como una extensión de nosotros mismos o como algo que nos pertenece. En lugar de ello, las vemos como seres autónomos, con sus propias decisiones, deseos y caminos. Este enfoque nos permite disfrutar del amor de una manera mucho más plena, sin miedo a perderlo, porque entendemos que el amor verdadero es generoso y desinteresado,
no una necesidad de control. El amor no es posesión, es liberación. Es la capacidad de amar a alguien tal como es, sin imponerles las cargas de nuestras expectativas, sin intentar cambiarlos o forzarlos a encajar en nuestra visión de cómo deberían ser las cosas. Cuando dejamos ir la idea de que debemos poseer a la otra persona, podemos abrazar el amor con más apertura, gratitud y comprensión, permitiendo que fluya de una manera más natural y saludable. Al recordar que el amor no es posesión, comenzamos a entender que lo que realmente importa es la conexión profunda y genuina entre dos individuos, no el control sobre ellos. Es un amor que respeta la libertad y la autonomía del otro, mientras nos invita a crecer juntos en el viaje de la vida, sabiendo que, aunque las circunstancias puedan cambiar, lo que se comparte en el corazón nunca se pierde. Número 14. Conoce tu valor. Conocer tu valor es una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos pueden enseñar, especialmente cuando se trata de dejar ir a alguien que ya no te quiere. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que nuestro valor depende de factores externos. Nuestra apariencia, el éxito material o la validación de otras personas. Pero la verdad es que tu valor no está condicionado por lo que los demás piensan de ti ni por lo que tienes. Tu valor es innato, una parte de tu ser que no cambia, independientemente de lo que ocurra en tu vida o de las relaciones que tengas. Cuando permitimos que otros definan nuestro valor, caemos en la trampa de la inseguridad. Empezamos a creer que nuestra valía depende de ser amados, aceptados o aprobados por otros. Pero la realidad es que tu valor ya está dentro de ti, no en las manos de aquellos que deciden quedarse o irse. Cuando reconocemos esto, dejamos de depender de la aprobación externa para sentirnos completos y comenzamos a vernos a nosotros mismos con los ojos de la autocomprensión y la autoaceptación. El autoconocimiento es clave. Si entiendes quién eres, qué valores guían tu vida y cuál es tu propósito, dejar ir a alguien que ya no te quiere se vuelve mucho más sencillo. La duda y la inseguridad disminuyen, y en su lugar surge una firme confianza en tu capacidad para seguir adelante, crecer y encontrar nuevas formas de vivir plenamente. El estoicismo nos enseña que, aunque las circunstancias externas puedan cambiar, quien eres en esencia permanece constante. Tu valor no depende de una relación, de la aceptación de otros, ni de los altibajos de la vida. Tu valor está en tu capacidad de ser fiel a ti mismo, de actuar con virtud y de vivir de acuerdo con lo que consideras justo. Conocer tu valor te permite tener una perspectiva más clara sobre las relaciones. No se trata de aferrarte a alguien que ya no comparte tus mismos sentimientos o que no valora lo que aportas. Se trata de reconocer que mereces ser tratado con respeto y amor, y que si una relación ya no te aporta lo que necesitas para crecer y ser feliz, no necesitas quedarte atrapado en ella por miedo o inseguridad. Tu valor no está ligado a estar en una relación, sino a la calidad de tu ser y tu capacidad para crear una vida significativa, independientemente de la compañía que elijas tener a tu lado. Cuando dejas de depender de la aprobación ajena para definir tu valía, te liberas del miedo a la soledad y te abres a nuevas oportunidades. En lugar de quedarte en una relación que ya no te nutre, te permites la libertad de explorar nuevas conexiones, nuevos caminos y nuevas formas de crecer. El autoconocimiento te ayuda a verte a ti mismo con claridad, sin las distorsiones que nos impone el temor a ser rechazados o no ser suficientes para los demás. Al conocer tu valor, te conviertes en la fuente de tu propia validación y ya no dependes de otros para sentirte completo. Cuando el dolor de una relación rota llega, es fácil caer en la tentación de cuestionar tu valor. Pero al recordar quién eres realmente,
el dolor se suaviza, porque sabes que las circunstancias no definen quién eres. Tu valor es más grande que cualquier experiencia dolorosa o difícil. Este entendimiento te fortalece, te da una base sólida desde la cual puedes reconstruir tu vida y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. Así que cuando enfrentes la necesidad de dejar ir a alguien que ya no te quiere, recuerda siempre lo siguiente: tu valor no está determinado por las relaciones que tienes, ni por lo que los demás piensan de ti. Tu valor reside en tu capacidad de ser fiel a ti mismo, de vivir con propósito y de actuar con integridad. Al conocer tu verdadero valor, te liberas de las ataduras del miedo y la inseguridad y encuentras la fuerza para seguir adelante con confianza y paz interior. Número 15. Sigue adelante con fortaleza. Seguir adelante con fortaleza es quizás una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos brindan cuando enfrentamos el dolor de dejar ir a alguien que ya no nos quiere. En el proceso de liberarnos de una relación que ya no aporta, es común sentir que la tristeza y la desesperanza nos arrastran. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en cómo elegimos enfrentar las adversidades. Es natural que, cuando perdemos a alguien que hemos querido, nos sintamos quebrados, como si una parte de nosotros se hubiera ido con esa persona. Sin embargo, el estoicismo nos invita a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Al entender que el sufrimiento proviene de cómo reaccionamos ante las circunstancias, podemos optar por transformar el dolor en una fuerza que nos impulse a seguir adelante. La fortaleza no significa ser insensible ni ignorar nuestros sentimientos. Ser fuerte no es reprimir nuestras emociones, sino aceptarlas, procesarlas y luego decidir que, a pesar de ellas, seguimos adelante. La fortaleza radica en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Cada vez que elegimos seguir adelante, estamos cultivando una resiliencia que nos hará más fuertes en el futuro. Al principio, puede parecer que el dolor nunca desaparecerá, pero con el tiempo, lo que una vez parecía insuperable se convierte en una lección valiosa que nos ayuda a vivir con mayor sabiduría. La fortaleza es también la capacidad de aprender de las experiencias pasadas. Los estoicos nos recuerdan que lo que realmente podemos controlar es nuestra actitud ante las circunstancias. En lugar de enfocarnos en lo que perdimos o en lo que ya no podemos cambiar, podemos enfocarnos en lo que podemos aprender de esa relación y en lo que nos está enseñando sobre nosotros mismos. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, es una oportunidad para encontrar nuestra verdadera fortaleza interna. Además, al seguir adelante con fortaleza, nos permitimos crear un espacio para lo nuevo. La vida está en constante cambio, y cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve, abrimos las puertas a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias y a nuevas relaciones que nos ayudarán a crecer y evolucionar. Al tener la fortaleza de seguir adelante, demostramos nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y seguir viviendo de manera plena. Esto no significa que debamos apresurarnos a sanar o forzarnos a olvidar lo que hemos vivido. Cada persona sana a su propio ritmo, pero la fortaleza está en no permitir que el dolor nos paralice. Es tener la valentía de seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, y de seguir buscando nuestro propósito y felicidad. Finalmente, seguir adelante con fortaleza nos da el poder de tomar el control de nuestra propia vida. Cuando dejamos ir a alguien que ya no nos quiere, estamos tomando una decisión valiente para nuestro bienestar. No estamos esperando a que las circunstancias cambien para encontrar la paz,
sino que la buscamos dentro de nosotros mismos. La verdadera fortaleza no está en evitar la lucha, sino en enfrentarla con dignidad y seguir adelante sabiendo que cada paso nos acerca más a ser la mejor versión de nosotros mismos. En resumen, la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir avanzando, aprender y crecer a través de las dificultades. Los estoicos nos enseñan que, al mantenernos firmes y continuar nuestro camino con determinación y valentía, encontramos el verdadero significado de la resiliencia. En conclusión, dejar ir a quien ya no te quiere no es solo un acto de liberación, sino también un proceso profundo de crecimiento personal. Los estoicos nos enseñan que la vida está llena de momentos difíciles, pero también de lecciones poderosas. A lo largo de este viaje, aprender a aceptar lo que no podemos controlar, a no tomarnos las cosas personalmente, a practicar el desapego y a perdonar no solo nos ayuda a sanar, sino que nos permite vivir con más claridad y paz interior. Estas enseñanzas nos muestran que, aunque el dolor de perder a alguien puede ser profundo, nosotros decidimos cómo responder a ese dolor, y al hacerlo, podemos trascenderlo. Cada uno de los principios estoicos nos recuerda que el sufrimiento emocional proviene no solo de la situación en sí, sino de nuestra interpretación de ella. No todo lo que sucede está bajo nuestro control, y aferrarnos a lo que ya no está en nuestras manos solo nos arrastra hacia el sufrimiento innecesario. Dejar ir se convierte en una forma de tomar el control de nuestra vida, de nuestras emociones y, lo más importante, de nuestra paz mental. Al aprender a soltar, comenzamos a experimentar la libertad interior que tanto anhelamos. Además, el desapego no significa indiferencia ni insensibilidad, sino la capacidad de reconocer que el amor, la amistad y las relaciones son algo valioso, pero no nuestra única fuente de validación o sentido en la vida. Es saber que lo que realmente importa está dentro de nosotros. Nuestra capacidad para ser felices, para aprender de cada experiencia y para seguir adelante con propósito, sin quedarnos atrapados en lo que ya no tiene cabida en nuestra vida. La verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de aferrarse a algo que se va, sino por la sabiduría de soltar lo que ya no nos sirve y de caminar hacia el futuro con esperanza y valentía. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder radica en nuestra habilidad para manejar nuestras reacciones, en vez de dejarnos dominar por las circunstancias. En lugar de esperar que las personas o situaciones cambien para nuestro bienestar, debemos aprender a cambiar nuestra propia percepción y actitud, lo que nos permite sanar y seguir adelante. La moraleja de todo esto es clara. La vida está en constante cambio, y lo que realmente importa es cómo respondemos a esos cambios. Cuando dejamos ir a alguien que ya no nos quiere, nos estamos dando a nosotros mismos la oportunidad de seguir adelante, de aprender y crecer. Este proceso de soltar no solo nos libera de las cargas emocionales del pasado, sino que también abre el camino para nuevas experiencias, nuevas personas y una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Dejar ir no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Es un acto de amor propio y de respeto por nuestra propia paz emocional. La verdadera libertad llega cuando nos deshacemos de todo lo que nos pesa, cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no nos sirve y cuando finalmente decidimos que nuestra felicidad y bienestar son nuestra responsabilidad y que somos nosotros los que debemos construir el camino hacia una vida llena de paz y propósito. Así que, aunque el dolor puede ser parte del proceso, no permitas que te defina ni te detenga. Lo que realmente define quién eres es tu capacidad para seguir adelante, para sanar, para aprender y para encontrar la paz dentro de ti mismo.
Al final, el acto de soltar se convierte en un acto de liberación que te lleva a una vida más plena y auténtica. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Recuerda que, al soltar lo que ya no te sirve, abres espacio para nuevas oportunidades y un crecimiento profundo. Si te ha resonado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre el estoicismo y cómo aplicar sus enseñanzas en tu vida, suscríbete al canal. Aquí seguirás encontrando más herramientas para vivir con propósito y paz interior. Nos vemos en el próximo video.